Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero estén muy bien en casa. Sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestro programa Buscando la Verdad. Pero quiero que antes de empezar invites a tu familia, que todos nos acerquemos en esta mañana para adorar y para exaltar a Jesucristo, al único que merece la gloria y la honra. Por favor, vamos a empezar este tiempo con un momento de oración. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos muchas gracias por este día que está iniciando. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque si estamos aquí es porque tú lo permites. En este momento, Señor, colocamos este tiempo de culto que tú nos regalas. Te presentamos nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras familias, Señor. Tú sabes lo que está pasando, lo que necesitamos y que hoy presentamos delante de ti, Señor. Pero hoy nos despojamos de toda carga, de todo peso, de todo aquello que hay en nuestras vidas para poder recibir tu palabra, para poder adorarte, Señor, para poder exaltarte, pues tú eres el único que la merece. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te invito a que por favor vayas conmigo en este momento al Salmo 121. Salmo 121. Dice de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes. Pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y aquí no da tiempo ni siquiera para pensarlo el salmista y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie ni mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel y el que guarda a su pueblo. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor nos da promesa para nuestras vidas y la recibimos confiados que Él es, y lo que Él ha dicho es verdad para todos nosotros. Iglesia, ahora en este momento vamos a entrar en un periodo de alabanza y de adoración. Quiero que no te distraigas, que toda pena, que toda angustia, que todo dolor, que toda tristeza la pongamos delante de nuestro Dios y que podamos derramar nuestra vida, nuestro corazón en adoración a aquel que la merece, que dio su vida en una cruz por ti y por mí, y por su sacrificio aquí estamos y tenemos una esperanza. Dios te bendiga y empezamos nuestro tiempo de adoración. Resplandece con su belleza, el Rey de
digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Grande es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, Reinos se levantarán, mas sobre todo Dios está. A la muerte Él venció, por siempre reinará el Señor. Oh, puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso, Yahweh, oh Yahweh, el Rey de gloria, poderoso, Yahweh.
redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Y ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos de vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Y ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos de vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Y Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, y Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, y Jesucristo, Jesucristo es Rey. Iglesia de Dios, buenos días. Dios le bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos esta mañana a estudiar la palabra de Dios. Para ello le invito a que vaya a su Biblia en el libro de Habacuc, en el capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Y vamos a mirar en el versículo 5. Dice la palabra de Dios: y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí
todos los pueblos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y bondad. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tomes hoy, Señor, este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Nos des sabiduría, nos des, Señor, entendimiento. Hables a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Háblanos, oh Dios, por medio de tu palabra. Toma mi mente y mi corazón, mi boca, mi espíritu, Señor, que hable de ti como debo hablar. En el nombre de Jesús te lo pido, te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos estudiando esta semana el tema que habíamos iniciado la semana anterior en el libro de Habacuc. Ya habíamos mirado que en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Habacuc, el Señor tiene un diálogo con el profeta Habacuc. Habacuc parte perplejo delante del Señor al ver la maldad de Judá y cómo aparentemente Dios calla. Dios no interviene, Dios es indiferente ante la maldad del pueblo judío. Entonces Habacuc levanta a Dios su oración y queja, diciéndole que pareciera que Dios no escucha su clamor, diciéndole que hasta cuándo él tendrá que sufrir la injusticia de la cual es víctima al ver la sociedad judía corrupta, pecaminosa, pervertida, practicando todo tipo de vicios, de crueldad, de maldad, cual si fueran paganos que no conocieran al Señor ni su palabra. Entonces el Señor le da una respuesta al profeta Habacuc. El Señor le dice que Él sí está viendo lo que hacen los judíos, que Él está viendo lo que hace Judá y que ya está preparando un pueblo feroz, los babilonios, que vendrán e invadirán a Judá y será el azote de Dios para castigar a los judíos por su maldad. El profeta estaba perplejo por la aparente indiferencia del Señor ante la maldad de Judá, pero con esta respuesta que el Señor le da, ahora el profeta está más perplejo todavía, al ver que el Señor empleará una nación completamente idólatra, pagana, corrupta en mayor intensidad más que los judíos para castigar al pueblo judío. Entonces el profeta le habla al Señor nuevamente y le dice que cómo es posible que Dios, que es absolutamente santo, puro de ojos como para ver el mal, permita que los malvados sean como los peces del mar, donde el pez más grande devora al pez más pequeño, donde el más poderoso devora al menos fuerte. Que cómo será posible que Dios use una nación tan malvada como los babilonios para castigar a otra nación que es menos malvada que ellos, como los judíos, para castigarlos. Entonces el Señor calla. Vimos que esa era la perplejidad del profeta. Luego vimos que el profeta entra en un tiempo de estar en guardia, de estar en espera, de estar en vigilancia firme, de estar en atalaya esperando la respuesta del Señor. Y entonces el Señor al fin responde al profeta y le da respuesta de su segunda pregunta. El Señor le hace saber al profeta que hay una visión, le hace ver todo lo que vendrá y le manda a escribir en tablillas esa visión, para que todo el que oiga la visión corra a obedecerla. Entonces el Señor sigue hablando al profeta y el Señor le muestra al profeta cuál será el trato que Él le dará a la nación de los babilonios, también por ser una nación pagana, una nación corrupta, una nación idólatra, una nación violenta, cruel, que no honra, ni ama, ni busca al Dios vivo del cielo. Entonces allí quedamos en el punto 2, que era la presteza del profeta. Vimos la perplejidad del profeta y la presteza del profeta. Ahora, hoy vamos a ver la percepción de la fe del profeta. El tercer punto, hermanos, es precisamente lo que Dios ahora le hace saber al profeta. El Señor le está dando una revelación, le está explicando que Él castigará a la nación de Judá mediante el pueblo de los babilonios, pero que también Él castigará al pueblo de los babilonios por su maldad. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 2 del libro
libro de Habacuc, en el versículo 5, y también el que es dado al vino, está hablando el Señor al profeta Habacuc, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿De qué está hablando Dios? Dios le está hablando al profeta exactamente de cómo es el pueblo babilonio. Está haciendo una descripción, un perfil, qué es lo que caracteriza a los babilonios. Dice el Señor que los babilonios es un pueblo que ha sido dado al vino. Es un pueblo que es traicionero, es un pueblo que es soberbio y es un pueblo que no permanecerá. Es un pueblo que se ha ensanchado como la muerte y que no se sacia en su rapacidad, en su despojo, en su robo, en su invasión contra las otras naciones. Dice que este pueblo reunió para sí a todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Esa es la forma resumida, breve, como Dios ve a esta nación Babilonia. Ahora Dios comienza a hablarle al profeta Habacuc y comienza a hacerle una descripción de 5 ayes. El ay es una forma profética muy propia de los profetas hebreos del Antiguo Testamento, donde de alguna manera para señalar el descontento de Dios con algunos comportamientos de algunos hombres o de alguna nación, para señalar el juicio, el castigo, la reprobación que Dios hace de ciertos actos y de ciertos comportamientos, tanto de hombres como de pueblos y naciones. Entonces la fórmula profética es el ay. Vemos que aquí en Habacuc el Señor da 5 ayes en contra del pueblo de los babilonios, explicándole el Señor al profeta Habacuc cuál será el castigo que él traerá sobre Babilonia una vez que con Babilonia el Señor haya castigado a su pueblo, la nación judía. Los babilonios serán el instrumento en la mano de Dios para castigar a los judíos, pero también los babilonios serán castigados por Dios por causa de sus maldades. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Que Dios no hace acepción de personas, que Dios de ninguna manera tiene por inocente al culpable, que Dios es un Dios que juzga el pecado, la maldad, la injusticia, tanto de los hombres como de las naciones, que Dios interviene de tanto en tanto en las naciones en su devenir histórico para traer sobre ellas juicios a causa de su pecado. Entonces el Señor va a castigar a la nación judía mediante los babilonios, y luego el Señor castigará a los babilonios por causa de sus pecados. Y aquí el Señor hace una reseña de cuáles son los pecados por los cuales será castigada la nación judía. Los ayes que el Señor señala están en el capítulo 2 del libro de Habacuc, del versículo 5 hasta el versículo 20. Allí vemos los 5 ayes que el Señor le muestra al profeta Habacuc, por los cuales juzgará a la nación Babilonia. Quiero, hermano, que usted me comprenda que Babilonia es un modelo del poderío político, militar, civil, económico, social de la sociedad sin Dios. Quiero, hermano, que usted comprenda que Nabucodonosor fue tratado directamente por Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, usted encuentra cómo el Señor hizo que Nabucodonosor cayera en locura a causa de su soberbia, a causa de su orgullo y su arrogancia, cómo el Señor hizo que Nabucodonosor estuviera 7 años en locura, apartado de la civilización, viviendo en el campo como si fuera una bestia, alimentándose de hierba. Dice la palabra que sus uñas crecieron como las garras y que comía hierba como las bestias, hasta que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, reconoció que Dios era el Altísimo que gobernaba sobre todos los reinos, sobre todos los hombres. Entonces, hermano, en el libro de Daniel usted encuentra que el rey Nabucodonosor vio los imperios del mar Mediterráneo, la cuenca mediterránea, y cómo iba a ser su devenir histórico.
Dios hace que Nabucodonosor vea este sueño y ve una estatua con forma de hombre, que la cabeza es de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de barro y hierro mezclados. Y la palabra de Dios explica que una piedra no cortada con mano de hombre viene y le pega a esa imagen en los pies, y entonces toda la imagen es derribada, destruida. ¿Qué representa esta imagen que vio Nabucodonosor? Representa los imperios de este mundo, los imperios que el hombre levanta. La visión que tiene Nabucodonosor es una visión de una imagen con forma de hombre, con metales preciosos. ¿Por qué Nabucodonosor ve esta imagen con forma de hombre y con metales preciosos? Porque para los hombres el poderío político, militar, civil, económico, social es algo atractivo, algo bello. Es uno de sus mayores logros. Hacer civilizaciones e imperios es una de las cosas más grandes que el ser humano puede hacer, y por lo cual se siente muy orgulloso, se siente todo líder político impulsado a levantar un poderío que sea de orden político, social, económico, porque eso lo hace creer que es un gran líder, que es un hombre poderosísimo, que en él está la capacidad decisoria, la capacidad de mando, la autoridad, el poder. Esa es la forma como los hombres ven todo lo que es el poderío humano, y sobre todo el poderío político, social, económico, militar. Pero el Señor hace que Daniel vea también estos 4 imperios que son representados en esa imagen, que son el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. El Señor hace que Daniel, su profeta, vea también estos 4 imperios, pero ya no los ve como una imagen con forma de hombre, sino que él ve 4 bestias feroces. ¿Por qué Daniel ve estos mismos imperios con forma de fieras, con bestias feroces? Porque ese es el punto de vista espiritual, el punto de vista de Dios. Dios ve los poderíos humanos como realmente son, los ve como fieras salvajes, como bestias feroces que se mueven para someter y para destruir todo a su paso. En la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, Juan, el profeta de Dios, en el Nuevo Testamento, también ve el tiempo de los fines, y allí ve cómo el mundo al final será sometido por un personaje que es llamado la bestia. Y la visión que tiene Juan de este imperio final es precisamente una fiera muy feroz, con 7 cabezas y con cuernos, y que es feroz. Esa bestia, hermano, representa el imperio final que se levantará en el fin de los tiempos para someter a los hombres. Esa bestia será destruida también por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, lo cual también vio el profeta. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que los imperios de los hombres, los imperios creados de los hombres, son objeto de injusticia, son objeto de corrupción, son objeto de delincuencia, de criminalidad, son objeto de malversaciones, son objeto de violencia, son objeto de guerra, de criminalidad. Todo lo que los hombres crean en sus imperios siempre será objeto precisamente del pecado y de la desviación que el pecado hace en todo lo que los hombres plasman y logran. Únicamente el Señor Jesucristo será capaz de levantar un imperio mundial, que se llama en la Biblia el milenio, y es conocido en los evangelios y en el Antiguo Testamento por los profetas como el reino de Dios. Solo el Señor podrá traer a la tierra un imperio poderoso, que será un reino de justicia, un reino de paz, un reino de verdad, un reino de prosperidad, un reino de amor, un reino de misericordia, un reino de prosperidad como nunca se ha conocido en toda la historia de la humanidad. Cuando el Señor
Jesús, el Cristo, el Mesías, vuelva por segunda vez a la tierra, instaurará ese reino milenial, ese reino poderoso, ese reino que da apertura al reino de Dios por todas las edades, en todo el universo, en toda la creación y particularmente en la tierra. Pero ese reino, hermano, será regido con vara de hierro. El Señor le estaba mostrando al profeta Habacuc precisamente cómo Dios estaba tratando con el primero de estos imperios que el profeta Daniel vio en su visión. En el profeta Daniel, el imperio babilónico es mostrado como la cabeza de oro de esa estatua con forma de hombre, y es visto por el profeta Daniel como un león con alas. Cuando ve ese imperio en forma de fiera, el profeta Daniel. Entonces, mi querido hermano, el profeta Habacuc, que está viendo esta visión que el Señor le está dando, Dios le hace ver los pecados de Babilonia, le hace ver cuáles son esos motivos por los cuales Él juzgará a esta nación. El primer ahí usted lo encuentra en el capítulo 2 de Habacuc, del versículo 6 al versículo 8, dice la palabra de Dios: no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos, por cuanto tú has despojado a muchas naciones. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Está el Señor diciendo su primer ay contra Babilonia, y este primer ay consiste en todas las prácticas económicas, comerciales, políticas, fraudulentas, injustas, engañosas, tramposas, ventajosas, deshonestas, que Babilonia cometía contra todos los pueblos a los cuales avasallaba y sometía bajo su dominio. La palabra de Dios dice en Éxodo 20, en los 10 mandamientos: no hurtarás. La palabra de Dios dice en el libro de Levítico que nosotros no debemos oprimir a nuestro prójimo. Levítico 19:13. La palabra de Dios dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. La palabra de Dios nos enseña que Babilonia era juzgada por el Señor por ser una nación que había roto 2 de los 10 mandamientos del Señor, y es que no hurtarás y no codiciarás. El 8º y el 10º mandamiento habían sido rotos en el rapaje, en el deseo de expansión, de sometimiento de los pueblos a él, de coloniaje de Babilonia. También el Señor dice que nosotros no debemos tener estas prácticas deshonestas, injustas, tramposas, estas prácticas engañosas y ventajosas. ¿Cuáles son esas prácticas hoy en día? Vemos que está el robo, que está el interés a usura, que está la estafa, que está la trampa, que está el engaño, la mentira en la venta, que está el salario injusto hacia los empleados por parte de sus patronos, que está el no pagar lo prestado y las deudas cuando se pide fiado, cuando se pide prestado, cuando se daña y no se paga. Está el sobreinflar precios de servicios y de bienes para tener ganancia gorda. Está el soborno, el chantaje, está la esclavitud y la explotación. Miren lo que el Señor dice allí en el versículo 8: por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Note allí cómo el Señor está hablando que Babilonia será despojada porque ella también despojó a pueblos, que Babilonia será despojada a causa de la sangre que ha derramado, a causa de los robos
robos de tierra, a causa de los robos de las ciudades y de todos los que eran habitantes en esas ciudades. Dios no permite que haya corrupción en cuanto a que haya defraude, en cuanto a que haya deshonestidad, en cuanto a que hayan prácticas económicas, comerciales, políticas que sean fraudulentas, injustas, deshonestas, ventajosas. Dios condenó a Babilonia por eso, y Dios condenará cualquier nación, cualquier país y cualquier persona que se dedique a practicar ese pecado. El segundo ay lo encontramos en la palabra de Dios en los versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Está diciendo el Señor aquí que el segundo ay es por causa de la codicia, para poner en la riqueza la confianza y la esperanza de seguridad. Dice el Señor que ellos habían codiciado todos esos bienes de esas naciones para tener una falsa esperanza de seguridad. Dice el Señor en su palabra que ellos pusieron en alto sus nidos. Y esto es muy interesante, dice en el versículo 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Las aves de rapiña tienen el instinto de construir sus nidos muy alto, donde no sean alcanzados por los predadores, pero allí llevan precisamente todo lo que ellos mismos en rapiña consiguen. Y el Señor está comparando a Babilonia como un ave de rapiña, que piensa que con lo que rapa, con lo que en su voracidad logra atrapar, con eso podrá llevarlo alto a su nido y tener seguridad, una falsa esperanza de seguridad. Por eso el Señor está condenando a Babilonia, porque cree que las riquezas injustas, porque cree que la rapacidad injusta, porque cree que la acumulación injusta, porque cree que la codicia rapaz es la que le dará seguridad, y no confía en el Señor. No confía en los mandatos del Señor. Dice la palabra: ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Hermano, no podemos codiciar injusta ganancia de ninguna manera, pensando que con eso tendremos seguridad. ¿Cuántas personas codiciando injusta ganancia, hermano, entran en hacer mal a su prójimo, precisamente para ellos asegurar un bienestar temporal, terreno, económico, pasajero? Dice la palabra de Dios: tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Todo lo que se haga con codicia injusta, con ganancia injusta, siempre traerá vergüenza y deshonra. Dice el Señor: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Poner en alto su nido como un ave de rapiña, buscar su seguridad en la riqueza injusta, seguir el consejo de malo para enriquecerse, edificar con lo deshonesto es pecar contra la vida de uno mismo. Así lo dice el Señor. Dice: asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. El tercer ay lo encontramos en el versículo 12 al 14. Dice la palabra: ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de
Jehová como las aguas cubren la mar. Gloria a Dios. Este tercer ay es un ay que va contra la violencia, contra la crueldad, contra la tiranía, contra la inmisericordia que tenía la nación Babilonia contra todos los demás pueblos, pero también va contra todos los que practican precisamente en nuestro día violencia, crueldad, tiranía e inmisericordia. Es asombroso, hermano, ver los noticieros, ver personas que son capaces de salir a asesinar a otros para quitarle un dinero, para quitarle un carro, una moto, una cartera, un celular. Es en extremo la violencia, la crueldad, la tiranía, la inmisericordia, y todo el que practica estos pecados será alcanzado por el juicio de Dios como fue alcanzada Babilonia. Edificar con sangre trae el juicio de Dios. El Señor dice ahí en su palabra, en el versículo: ay del que edifica la ciudad con sangre. Allí Dios le habla a los líderes políticos, a los gobernantes corruptos, aquellos que no tienen en cuenta el valor de la vida de los seres humanos y los matan, los asesinan para enriquecerse. No importa si son gobernantes, no importa si son filas subversivas, no importa si son paramilitares, no importa si son delincuentes comunes. Todo aquel que edifica en su vida con sangre está fundando sobre el juicio de Dios. Dios traerá su juicio duro sobre todo aquel que edifica con sangre. Edificar con sangre, asesinato e iniquidad, secuestro, aborto, sicariato, guerras, lesa humanidad, genocidios, narcotráfico, corrupción de los gobernantes, violencia, delincuencia común. Todo esto, hermano, es edificar con sangre, y todo esto desata los juicios de Dios. En los versículos 13 y 14, hermano, nosotros miramos el contraste entre los gobiernos injustos de los hombres y el triunfo de la justicia del Señor en su segunda venida. Dice en el versículo 13: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Toda la violencia que han tenido los pueblos, las naciones, las civilizaciones, los hombres, para edificar lo que están edificando con violencia, con tiranía, con robo, con rapacidad, con sangre, con iniquidad. Todos los que están edificando de esta manera, dice la palabra del Señor, que trabajan para el fuego y que trabajan en vano. Dice: los pueblos trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano. Todo lo que se edifica sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la injusticia, sobre el crimen, sobre el asesinato, sobre la corrupción, sobre la estafa, sobre el robo, sobre el pillaje, es en vano y es para el fuego. Están fatigándose en vano. El juicio del Señor vendrá pronto. Así como venía pronto sobre los babilonios, vendrá también pronto sobre esta generación si no se arrepiente de sus pecados. Dice la palabra de Dios: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Un día, cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, todas las naciones conocerán a nuestro Señor, conocerán su gobierno, su autoridad, su santidad, su bondad, su misericordia, su amor, su generosidad y su bendición. La tierra será próspera como nunca jamás lo ha sido. La tierra vivirá en una época de oro como nunca jamás ha podido vivir, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra e instaure el reino de Dios, el gobierno del Señor sobre la tierra. Todas las naciones tendrán que reconocer, todos los imperios, todas las formas de gobierno tendrán que conocer y reconocer que solo Dios puede gobernar con justicia, con verdad, con paz, con prosperidad el universo, las naciones, la humanidad. Gloria a Dios, porque el Señor lo está haciendo. Muy pronto nuestro Señor Jesucristo volverá a traer precisamente
realmente ese gobierno, el reino de Dios sobre la tierra. El cuarto ay que encontramos, hermano, lo encontramos en el versículo 15 al 19. Dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres, y del robo de la tierra, de las ciudades, y de todos los que en ellas habitaban. ¿De qué sirve la escultura? Dice el Señor. Óigame, hermano, aquí el Señor está hablándole a estos babilonios y les está diciendo que su cuarto pecado, por el cual el Señor pronto viene contra ellos en juicio, es porque es una sociedad de ebrios, una sociedad de personas embriagadas, una sociedad con adicciones e inmoralidad sexual, una sociedad que induce al pecado mediante la adicción a sustancias psicoactivas como el licor y otras más, y la inmoralidad sexual. Son inducidos a una vida de pecado, a una vida disoluta, a una vida libertina. Dice el Señor allí en el versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. El Señor dice que es deshonra vivir de esta manera. En el versículo 16, te has llenado de deshonra más que de honra. Hermano, vivir en adicciones, vivir en inmoralidad sexual, vivir en corrupción trae deshonra a la vida de quienes practican esta clase de pecados. Trae deshonra delante de Dios y trae deshonra delante, o más bien hacia la nación o hacia la persona que practica este pecado. Babilonia había vivido de esta manera y por esto el Señor también traería su juicio sobre Babilonia. Es una vida de deshonra. El Señor le dice allí en el versículo 16 que como Él es un pueblo que le gusta embriagarse y embriagar a otros para pecar, Dios también le tiene un cáliz, Dios también le tiene una copa, el cáliz y la copa de su ira. Dice allí, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. La copa humana del vicio y del pecado versus la copa de la ira del Señor. No se puede vivir en forma inmoral, en forma adicta, en forma pecaminosa delante del Señor y pretender que Dios va a pasar por alto estos pecados. Nuestra generación, hermano, vive de esta manera delante de Dios, y a menos que nos volvamos a Él arrepentidos, pidiendo perdón por nuestros pecados, suplicando misericordia, creyendo en el Señor Jesús como Señor y Salvador, todos estos pecados, hermano, a menos, vuelvo y repito, que nos arrepintamos de ellos, serán causa del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras naciones. En estos tiempos, hermano, nuestras sociedades están aprobando el aborto, nuestras sociedades están legalizando el aborto, están legalizando la homosexualidad, están legalizando la pedofilia, están legalizando todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, que nosotros como hijos suyos no debemos practicar. Están legalizando el consumo de sustancias psicoactivas. Hace mucho tiempo ya han legalizado el consumo de la embriaguez, del licor, de las bebidas alcohólicas. Hermano, el Señor está viendo, y el Señor un día llamará a esta sociedad, como ha llamado a la sociedad babilonia y a la sociedad judía, a juicio por causa de todos estos pecados. El quinto ay lo encontramos en el versículo 8 hasta el final. Dice allí la palabra de Dios, en el quinto ay, dice la palabra de Dios en el versículo 18, ¿de qué sirve la escultura
que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Gloria a Dios. Este quinto ay se refiere al pecado de la idolatría, la falsa fe, la falsa espiritualidad. Y nos muestra la palabra de Dios que es inútil confiar en ídolos, que es inútil confiar en cualquier poderío espiritual que no sea el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios verdadero. Estos ídolos, dice la palabra de Dios, son hechos por escultores, los cubren de oro y plata, sin embargo en ellos no hay espíritu, no pueden enseñar, no pueden hacer nada porque son obra hecha a mano de hombre. Dios, el Dios vivo, el Dios verdadero, es el Dios creador del universo, es el Dios dador de la vida, es el Dios justo, santo, eterno, poderoso, omnipotente. Dice la palabra de Dios de este Dios frente a los ídolos: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mientras Babilonia confiaba en sus ídolos, mientras Babilonia confiaba en su poderío militar, mientras Babilonia confiaba en la riqueza, mientras Babilonia confiaba en su vanidad, en sus ejércitos, en su orgullo, en sus dioses falsos, en Marduk, su dios, y en otros más, en Bel, dice la palabra de Dios que el Dios vivo y verdadero está en su santo templo. Esto hace alusión a su trono celestial, donde nadie puede entrar sin ser invitado. El Señor está en su santo templo y desde allí, desde su trono, Él gobierna toda la creación. Él tiene todo dominio, todo control, toda autoridad sobre todas las criaturas. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. El Señor es absolutamente soberano. El Señor es absolutamente santo. El Señor es digno de honra y de todo respeto. Por eso, hermano, el Señor castigará a los babilonios por todos estos pecados. Pero estos pecados que tenía Babilonia también los tenía Judá cuando cayó en degeneración moral, cuando cayó en impiedad. Y por eso Dios usa a los babilonios para castigar a Judá, la nación de Dios. Pero a través del castigo que Dios lleva adelante en estas dos sociedades, en estas dos naciones, el Señor nos está hablando a todas las naciones y a todas las generaciones. El Señor nos está diciendo que Él es un Dios santo, que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, al pecador no arrepentido, que Él un día llamará a juicio a las naciones. En Mateo 24, la palabra de Dios nos enseña que el Señor hará un juicio de las naciones. El Señor llamará a las naciones a rendir cuentas a Él por cómo vivieron. El Señor no tendrá por inocente al culpable y el Señor no hace acepción de personas. El Señor es perfectamente justo. Su justicia un día llegará. Los ídolos no son nada, pero el Señor es soberano, todopoderoso, es el único Dios vivo y verdadero. En los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 de Habacuc, la palabra de Dios nos muestra cómo el gobierno y el control y el poder justo, recto, bueno del reino de Dios, de nuestro Señor, de su Mesías, que es contrario a Babilonia y a todos los reinos de este mundo, triunfará. El gobierno de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en 13 y 14. Dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán
para él fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y dice en el versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El Señor castigará a Judá con los babilonios. El Señor castigará a Babilonia y a todas las naciones por sus prácticas injustas y pecaminosas. Dios no hace acepción de personas. El reino de Dios vendrá. El reino de Dios es la esperanza del justo que vive por fe, porque el justo por la fe vivirá. El reino de Dios lo traerá el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene todo el control, la soberanía sobre el tiempo, sobre la historia, sobre las naciones y sobre los hombres y su devenir, su acontecer. El Señor guía los acontecimientos de este mundo caído y sufriente a su propósito salvífico. Dios está guiando esta humanidad caída en pecado a que, volviéndonos a Él, recibamos perdón de pecados, recibamos salvación, recibamos amor y misericordia. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 que cuando el profeta oyó todo esto, el profeta oró a Dios. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí está el profeta llegando a una comprensión de lo que él no comprendía. Acuérdese que el profeta comienza en perplejidad, no entiende el silencio de Dios, no entiende la aparente indiferencia de Dios frente a la maldad de Judá. Pero ahora el Señor le ha dicho, yo castigaré a Judá, yo castigaré a los babilonios una vez que con ellos haya castigado a Judá, yo castigaré a esta nación por estos pecados y castigaré a cualquier nación y a cualquier hombre por estos pecados. Y ahora el profeta comprende que Dios está en silencio pero no indiferente, que Dios sí está actuando y que Dios tiene todo el dominio, que es un Dios santo, soberano y justo, y que Él precisamente, Él está obrando. Y por eso ora y le dice al Señor, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahí está el efecto de la palabra de Dios, hermano. El efecto de la palabra de Dios en la vida es que trae comprensión del propósito del Señor, trae conocimiento del Señor e infunde temor de Dios. El profeta ahora comprendía el propósito de Dios. El profeta ahora tenía un conocimiento más profundo de Dios. Y el profeta ahora reverenciaba a Dios. Por eso dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y luego vemos, hermano, cómo el profeta tiene una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible del Señor. Dice el profeta allí en los versículos 3 en adelante, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. El profeta ve la gloria del Señor, no ve al Señor, no, ve la gloria del Señor. Y la gloria del Señor se manifiesta y llena todo lo que el profeta alcanza a ver, cubre los cielos y cubre la tierra. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra fue llena de su alabanza. Y de las manos del Señor salía un resplandor de luz poderoso. El profeta lo único que ve es esa luz poderosa, ese resplandor poderoso. Y en forma poética nos dice que de su mano salía ese resplandor. Dice, allí estaba escondido su poder. Era tan intimidante lo que el profeta estaba viendo que ahora entendía que el Dios santo es el Dios viviente y el Dios soberano. Y de este versículo 5 del capítulo 3 hasta el versículo 16, el profeta nos muestra
cómo en el pasado Dios, mediante un poema, cómo en el pasado Dios ha salido a defender a su nación Israel. Cómo en el pasado Dios ha abierto el mar, ha detenido el sol y la luna, ha destruido reyes y enemigos poderosos de su pueblo escogido, la nación de Israel. Y el profeta cita esto precisamente para ayudarle a comprender a Habacuc que Dios es fiel en sus promesas, que Dios cumple lo que ha prometido, que a su pueblo, aquellos que le sirven a Él, aquellos que le aman a Él, aquellos que son fieles a Él, el Señor les guardará. En su juicio tendrá de ellos misericordia. Dice en el versículo 9 del capítulo 3, se descubrió enteramente tu arco. Escuche lo que sigue. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Lo que Dios le juró a la nación de Israel es palabra segura. Dios es fiel. Dice en el versículo 13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Está diciendo que el Señor salió para socorrer a su pueblo, para socorrer a su ungido, que sus promesas son firmes, son fieles, son verdaderas. Hermano, aquí el profeta Habacuc está viendo cómo ese Dios poderoso, santo, justo, soberano, que juzga el pecado de las naciones, es un Dios que es misericordioso, fiel y salvador con aquellos que depositan en Él su confianza y se vuelven arrepentidos a Él para servirle, para amarle, para buscarle. Por eso el profeta concluye en esta hermosa canción que usted y yo conocemos muy bien. Dice en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Está diciendo el profeta, Señor, ahora entiendo que puedo confiar de todo corazón en ti. No importa lo que esté pasando, tú eres un Dios justo, santo, fiel y salvador, que cumples tus promesas a tu pueblo, a tus escogidos. Señor, y cuando venga el invasor, cuando llegue Babilonia a invadir a Judá, entonces, Señor, yo me gozaré en ti, yo me alegraré en ti. Aunque llegue escasez, está diciendo él allí. El profeta hace allí una descripción de las condiciones que podrán llegar. Dice, aunque se acabe el producto, aunque llegue escasez, aunque haya improductividad, aunque no haya progreso, aunque no haya florecimiento, aunque haya infructibilidad, aunque haya improductividad, aunque haya esterilidad, aunque haya pérdida, aunque haya escasez, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová, yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio del juicio de la nación que ha sido desobediente al Señor, la nación de Judá, el profeta sabe que el pueblo, el remanente que ha servido a Dios con fidelidad, aquellos que no se han apartado del Señor, sino que le han servido y le han amado, Dios tendrá de ellos misericordia. Sabe que él puede esperar en la salvación del Señor. Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. En medio del juicio serán fortalecidos los que han
han sido fieles al Señor. Hace mis pies como de sierva. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hace que sus hijos sean ágiles, veloces, adaptables para saltar, correr, trepar velozmente en terrenos pedregosos, escarpados, ante los peligros, ante las amenazas, ante los enemigos, como le sucede a las ciervas, como le sucede a los venados, que son animalitos muy ágiles para correr y escapar veloz del enemigo, para saltar, para correr en terrenos pedregosos, para subir terrenos escarpados. Dios hace que su pueblo de fieles, los que le aman a Él, sean ágiles para ser protegidos en el día del juicio por la fortaleza que el Señor da a su pueblo. Agilidad, velocidad, adaptabilidad, estabilidad. En mis alturas me hace andar. Firmeza y estabilidad. ¿Qué tiene el pueblo de Dios? Por confiar en el Señor, hermano. El pueblo de Dios tiene comprensión del propósito de Dios. En estos tiempos, hermano, en que la tierra está siendo sacudida, en que las naciones están siendo sacudidas, el pueblo de Dios, hermano, no puede dejar de confiar en el Señor. Que el COVID, que la economía, que la vacuna, que no hay, que no sirvió, que la delincuencia, que la inestabilidad política, económica, social, que los gobiernos inoperantes, que la corrupción. Hermano, los hijos de Dios confiamos en nuestro Señor. En medio de todas estas crisis, que es el método que Dios está usando para sacudir a las naciones, el pueblo de Dios se afirma como las ciervas en sus alturas, por la fortaleza que el Señor nos da. Usted, si es hijo e hija de Dios, en estos tiempos de crisis, tiene la comprensión de que Dios tiene un propósito y se está moviendo en todas estas circunstancias. Tiene conocimiento de la soberanía, el poder y la gloria de Dios. Si usted es un hijo de Dios, en este tiempo usted reconoce que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que el Señor es justo y que el Señor guardará a su pueblo que confía en Él y se refugia en Él. Usted, hermano, en este tiempo de crisis tendrá alegría, tendrá gozo, tendrá fortaleza, tendrá estabilidad, tendrá fe, tendrá esperanza, como la tuvo Habacuc una vez que conoció al Señor y su revelación. Usted, como Habacuc, podrá decir: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Este mensaje de Habacuc es un mensaje pertinente para este tiempo, para esta generación en crisis mundial. Hermano, la seguridad no está en los hombres, la seguridad no está en los poderíos de los hombres, la seguridad no está en los políticos, ni en los gobernantes, ni en la economía, ni en las riquezas. La verdadera seguridad, la seguridad eterna y presente está en el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entréguele hoy su corazón a Él, entréguele a Él su vida, pídale perdón por sus pecados, vuélvase al arrepentido y entonces usted tendrá verdadera seguridad. Si usted quiere hoy entregarle su vida al Señor Jesús, si usted quiere hoy pedirle a Él perdón por sus pecados, puede hacerlo mediante una oración, reconociendo que usted es pecador y reconociendo que Él es el Dios santo, el Dios eterno que ha enviado a este mundo a su Hijo Jesús para salvarle a usted,
para redimirle a usted de sus pecados con la muerte que Él sufrió en la cruz. Si usted cree eso de corazón y quiere entregarle hoy al Señor Jesús su vida para recibir perdón de pecados, salvación y seguridad eterna, usted puede orar hoy conmigo de esta manera: Señor, te doy gracias por la palabra que hoy he oído. Sé que soy pecador. Sé, Señor, que muchas veces te he ofendido con mi vida practicando el pecado. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. No quiero ofenderte más. Perdóname. Límpiame de mi maldad y mi pecado con esa sangre preciosa que derramó tu Hijo Jesús en la cruz. Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón. Te entrego hoy mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre. Lléname con tu espíritu. Dame vida, Señor. Señor, dame esa salvación y esa seguridad eterna que tú le diste a tu siervo Habacuc en medio de las crisis, Señor, y por toda la eternidad. Yo en medio de este tiempo quiero tener tu esperanza, tu gozo, tu fortaleza, tu paz. Ven a mi vida, Señor Jesús, y lléname con tu Espíritu Santo. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, vamos a orar. Si usted está hoy en crisis, si está enfermo, si está en situación económica apretada, si está en angustia o en problemas, si ha desfallecido su fe, si hoy usted piensa que el Señor le abandonó, que no está interesado en usted, que no le ha puesto cuidado, saque todo eso de su mente y su corazón y escuche hoy la palabra que el Señor le ha dado y vuélvase al Señor con todo su corazón y confíe en Él. Él es el Dios fiel y justo, el Dios que en medio de los juicios que trae sobre la humanidad a causa del pecado, sabe tener compasión y misericordia de su pueblo, de sus hijos, de aquellos que le aman a Él y confían en Él y le obedecen. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por mi hermano y mi hermana que hoy está escuchando esta palabra. Tú conoces allí donde está su corazón, sus circunstancias, su situación, su estado de salud, su estado económico, su estado familiar, Señor, su estado emocional, su estado espiritual. Señor, hoy en el nombre de Jesús levanta ese varón, levanta esa mujer, levanta ese joven, esa señorita, levanta esta familia, levanta, Señor, tu iglesia. Padre, que todo aquel que hoy está desanimado, que todo aquel que hoy, Señor, ha dejado de confiar y se siente, Señor, incrédulo y en crisis, sea vuelta a Él, Señor, la fe, porque el justo por la fe vivirá, dice tu palabra. Señor, reaviva esa fe, reanuda esa fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y la fe es fruto de tu espíritu. Fe viva venga a este corazón. Hoy vuelva a crecer el creer, Señor, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, Señor. Que nazca esa fe, que crezca esa fe, que este varón, que esta mujer puedan, Señor, hoy depositar en ti la confianza. Rompe toda enfermedad, rompe toda crisis económica, rompe toda condición, Señor, de postración, de frustración, rompe toda atadura, rompe toda opresión del maligno, rompe, Señor, todo problema, Padre, y trae sobre estas vidas tu paz, tu confianza, tu esperanza, tu gozo, tu fortaleza, tu alegría, Señor, en el nombre de Jesús. Trae tu provisión, tu sanidad, tu restauración y tu salvación sobre este varón, sobre esta mujer, sobre este joven, sobre esta señorita, sobre este hogar, sobre esta familia, sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. A ti oramos, Señor, enviamos palabras de vida, palabras de sanidad, palabras de salvación, palabras de libertad, palabras de restauración, palabras de gozo y paz sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Amén, amén, amén. Iglesia de Dios, firmes y adelante, porque Cristo vuelve muy pronto. El cual hace mis pies como de siervas.